Hola a todos, sean todos bienvenidos a más una edición del Seminario Internacional de Matemática. Para mí realmente es un placer presentar a nuestro expositor de hoy, bueno, un amigo de muchos años, colega, y, y bueno, Ramón, aquí mucha gente lo conoce, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre él. Ramón, bueno, actualmente está en el Centro de Investigaciones de Informática de Lens, en Francia. Y Ramón obtuvo su licenciatura en matemática en la Universidad Simón Bolívar y el doctorado en lógica matemática en la Universidad de París 7 y doctor en informática también en la Universidad de París 7. Mucho podemos decir sobre Ramón, pero me gustaría mencionar algunos aspectos, principalmente su área de investigación es lógica matemática y las aplicaciones en inteligencia artificial y teoría de decisión. Y en particular destacar que, bueno, Ramón en el 2015 obtuvo el premio de la Fundación Lorenzo Mendoza Fleury. Y bueno, hoy para nosotros es un placer recibirte, Ramón. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias también a todos los organizadores, a Víctor, a Wilfredo, a Tomás, eh, bueno, por esta oportunidad. ¿Sí me oyen? Sí, 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 perfecto. claro que sí. perfecto. Ok. Eh, y de verdad que agradezco mucho bueno, de antemano ya pido disculpas por haber escogido un tema. eh, de las cosas que hago entra como en teoría de decisión. Y yo escogí este tema por varias razones, pero la principal es que yo soy muy mal expositor y este tema es relativamente sencillo y entonces eso me va a ayudar. Que cuando hablo de un tema de lógica es más complicado y eso está más alejado a todo. Yo creo que este tema es un tema que lo poco que voy a decir, yo creo que se va a entender. Eso espero. Bueno, y este es un trabajo que hicimos con colegas de la Universidad de Yachay en Ecuador, Franklin Camacho, Rigoberto Fonseca Delgado y Guido Tapia, que en ese momento estaba terminando su licenciatura y actualmente está haciendo un máster en París. Bueno, eh, el cuento de el tema general es, yo soy muy presoso y puse los títulos en inglés. Esto tiene que ver con un artículo que hicimos juntos, que es el primero que está aquí. Que se llama, bueno, ese que ven aquí. Eh, Funciones de utilidad binaria generalizada y alocaciones equitativas, pero que quizá alguna vez alguien me dijo que equitativo sonaba funeraria, entonces voy a poner reparticiones justas, digamos, ¿ok? Bueno, y eso es un tema que tiene que ver justamente con muy viejo, que son cómo hacer reparticiones justas, qué significan. Y bueno, esos son problemas que van desde cómo repartir una torta a cómo repartir becas entre postulantes, dinero, en fin. Pero apartamentos cuando hay instituciones que eh, son los gerentes de habitaciones y entonces hay apartamentos a módico precio, en fin, hay postulantes. Todos esos problemas caen dentro del el dominio de reparticiones y reparticiones justas, ¿no? Eso es.
Uno de los problemas más viejos y muy sencillo de explicar, pero que no tiene que ver mucho con lo que voy a hacer, pero es del dominio y es muy bonito, es cómo repartir una torta cortándola con un cuchillo de manera que nadie pues, se ponga bravo o le dé envidia con el pedazo que le tocó al otro, en fin. ¿Entienden? Lo que sí tiene que ver es que voy a hablar de envidia. Entonces, cuando uno pica una torta, a uno le da envidia si uno ve que el pedazo del otro es más grande. Le tocó un pedazo más grande o en fin. O si es un terreno que uno va a dividir, bueno, le tocó el terreno más plano, más bonito, en fin. Entonces, fíjense, una de las maneras de ponerse de acuerdo en cortar una torta, por lo menos entre dos personas, es uno la pica y el otro escoge el pedazo. Ahí no debería haber problema. Cuando son tres o más, cuatro es más complicado. Eh, y les voy a decir que ahí hasta hace relativamente poco no se conocía. Y uno de los dos personas que trabajaron en eso para dar una solución a ese problema sencillo son Brahms y Taylor. Y luego para tres personas y en general para cuatro personas ya era sumamente difícil y vino un lógico. Brahms y Taylor son, digamos, matemáticos, más bien economistas. Y Zwicker es un lógico, por cierto, que es compañero de promoción de Carlos Di Prisco. Se doctoraron juntos y trabajaron juntos, han escrito artículos juntos. Y Bill Zwicker ahora trabaja mucho en teoría de elección social, que es uno de los temas también en los que yo he trabajado en los últimos años. Eh, Am, Hay una María Victoria, que creo que está escuchando la conferencia, escribió una tesis de licenciatura muy bonita, donde hace una síntesis bien buena, yo se la recomiendo, sobre estos problemas de repartición equitativa de cosas que se pueden partir, ¿no? Como una torta, un terreno, etcétera. Yo la recomiendo. Bueno, pero en fin, para volver a nuestro problema, déjenme decirle ahora el problema que yo quiero presentar es el problema de repartir recursos, pero estos no se pueden dividir. Entonces uno tiene un conjunto de recursos y los quiere repartir a un conjunto de personas, digámoslo así, un conjunto de agentes. La repartición es una función simplemente que asigna a cada recurso, le asigna el agente al que le toca. Y el paquete que le toca a la gente, por supuesto, es esto que está aquí, es la preimagen según eso, ¿no? O sea, lo que le tocó. ¿Está claro? Ese es el paquete, lo que le tocó a la gente ahí es eso, ¿ok? Todos los que fueron a parar a él, todos los recursos. Ahora, cuando uno tiene una de esas funciones que uno llama una alocación de recursos, una repartición, eh, eh, hay algo que los agentes, uno supone que tienen los agentes, que es que ellos le dan una utilidad a lo que le toca. Y uno va a suponer, porque es un caso muy sencillo de trabajar y que es muy natural, que las utilidades son aditivas. O sea que la utilidad está determinada por la utilidad que la gente le da a cada recurso y la utilidad del paquete es la suma de lo que le tocó, ¿no? Por ejemplo, la utilidad de un conjunto para una gente ahí es la suma de las utilidades de cada elemento del conjunto, ¿ah? Como las probabilidades aditivas, en fin. ¿Ok? Esa es lo que... Y hay muchos tipos de utilidades, pero aquí yo siempre voy a suponer que son de ese tipo, aditivas, aditivas. Ramón, pero Sí, eso quiere decir que más de uno de los agentes puede compartir un recurso.
No, 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 no. No, esto es una función. Sí, pero la imagen inversa van a estar. Ah, pero entonces un agente puede tener más recursos. Sí, una gente puede tener varios, porque la función no es inyectiva. Digamos, no hago hipótesis de ese tipo. Es decir, la función puede ser de cualquier tipo, puede ser que haya gente que no les toque nada, que no están en la imagen de la función, ¿ok? Otra manera de ver lo que es una función de esta alocación es simplemente una partición en n pedazos. Algunos pedazos podrían ser vacíos, pero es una partición de este conjunto. ¿Ves? Por ejemplo, el A1 es lo que le tocó a uno. Digamos, F1, F2 no es la función, ¿no? Fíjate que la función va de los recursos en los agentes. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, esto que está aquí, yo lo podría, no lo hice porque, pero yo le podría llamar a esta preimagen de I, yo lo podría llamar FI. Y los FI, así, son una partición. La unión es todo y son disjuntos. Eso es importante, son disjuntos, no comparten, los recursos no se comparten aquí. ¿Ok? Ok. Si hay preguntas, me interrumpen, por favor, porque lo que voy a contar va a ser relativamente rápido. Bueno, ok, hasta ahí está claro. Entonces, yo reparto y vamos a ver, a lo que viene ahora hay una manera de evaluar un poco lo que se hizo. Y esas maneras de evaluar son a través de funciones de agregación de lo que le tocó a cada uno. Entonces, una manera de agregar es la suma. Eso es lo que se llama el bienestar utilitario, bienestar social utilitario. La suma de lo que le tocó a cada uno y esa es, digamos, como el bienestar global. Otra manera de medir ese bienestar global es haciendo el producto de lo que le tocó a cada uno, de las utilidades de cada uno. ¿Ok? Y hay una manera que, muchas, pero por ejemplo aquí puse tres. Y la tercera que puse aquí es el bienestar social igualitario, que es el mínimo de todos estos valores, de la utilidad que le da cada uno a su paquete, ¿ok? A lo que le tocó. Y con esas medidas uno podría estar interesado en las funciones que optimizan las alocaciones que son maximales. Entonces yo llamo a esos conjuntos de funciones maximales, los llamo Maximal Social Welfare y esto es si es utilitario o si es de Nash. Nash es el premio Nobel de Economía, ¿no? John Nash, el de la película, el de teoría de juegos. Eh, entonces, este conjunto son los maximales según cada manera de evaluar ese bienestar social global. Ok. Entonces, fíjense, el problema es el siguiente. Yo tengo, cada gente tiene una función de utilidad y hay funciones de ese tipo. Entonces, una cosa interesante ya, una vez que uno definió esto, es cómo calcular funciones que son maximales. Eso es relativamente fácil de hacer, pero puede ser complejo computacionalmente. Por ejemplo, calcular cosas maximales para este tipo de bienestar social utilitario es muy fácil, pero para Nash es muy complicado computacionalmente. Son cosas exponenciales, digamos, del orden de de la completitud, que son, bueno, duras de calcular. Eh, eh, y otra manera de medir como eficacia de una alocación es eficaz
es que sea un óptimo de Pareto. Ahora, ¿qué es? Pareto es un economista italiano muy importante con sus contribuciones a la economía, y él tiene este concepto, dice, una locación es dominada por otra si lo que le toca a cada uno para la ocasión G es mejor la utilidad, ¿no? Este valora mejor lo de G que lo de F, ¿no? Es el mismo agente, ¿no? I. Y eso para cada I. Y además hay uno que la valora estrictamente mejor. Entonces, cuando eso pasa, G domina a F. Y un óptimo de Pareto es uno que no es dominado por nadie. ¿Ok? Es una función que para F, para la cual no hay una G que tiene estas dos propiedades. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esencialmente quiere decir que la repartición de los paquetes a cada uno es de una manera óptima. Yo no puedo hacerlo mejor que F, globalmente. A lo mejor, si yo le mejoro a uno, pues para otro va a empeorar. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, puede ser que para uno, globalmente localmente lo pueda mejorar, pero entonces para otro no va a ser bueno. Entonces, un óptimo es uno que no va a ser dominado. Así que de alguna manera la distribución de los paquetes es buena. Entonces, eso es importante. Y hay una cosa muy sencilla, que es que en el caso de las utilidades de este tipo, utilidades las llamamos aditivas, que es siempre lo que yo voy a suponer aquí, los que son óptimos, las alocaciones que me dan algo máximo, entonces son Pareto optimales. Es decir, no son dominadas por nadie, son buenas en el sentido, la repartición es buena, no puede haber otra, y eso es muy sencillo ver. ¿Ah? Si no fuera maximal, perdón, si no fuera un óptimo, digamos, si esto pasa, entonces la suma de esta sería más grande, y eso no puede ser porque ya este es un maximal. Entonces, eso es muy sencillo. Entonces, cuando uno quiere ser eficaz, es decir, tener óptimos de Pareto, y uno está suponiendo que las utilidades son aditivas, bueno, basta tener funciones, alocaciones que son maximales. ¿Ok? Bueno, sigo. La otra cosa que uno quisiera es que no haya envidia. ¿Ah? Ustedes ya saben, envidia, yo comencé hablando de una torta, y la envidia es que si usted pica la torta y le doy el pedazo más chiquito al otro, no, ese no va a estar contento, va a estar envidioso porque a mí me tocó el pedazo más grande. Ese es en el caso de las tortas. En el caso de los bienes, la envidia, estar sin envidia sería lo siguiente, ¿no? Que y no envidia a nadie cuando lo que a él le toca es siempre mejor que cuando yo mido la utilidad con lo que le toca a cualquier otro. ¿Entienden esta inecuación? Es decir, lo que le tocó a él, que es su paquete, este es su paquete, y yo lo evalúo, es siempre mejor que si este paquete le tocara a él, el paquete que le toca a J cualquier otro. ¿Eh? Entonces, ese I no envidia a nadie cuando eso pasa. ¿Ok? Y una locación es sin envidia cuando para cualquier I, para cualquier J, pues uno tiene eso, ¿no? Cuando cualquier I no envidia a nadie, digámoslo así. ¿Ok? Ahora, resulta que eso no se puede hacer siempre. ¿Por qué? Porque imagínense que hay, esto es un caso, un problema general. Si hubiese un solo recurso y dos agentes, por ejemplo, bueno, ese recurso, esa función se lo da a alguien, ¿no? Entonces el otro va a envidiar.
seguramente, porque a él le tocó cero y si me dan el recurso, si él quiere el recurso, supongamos que los dos quieren el recurso, es decir, los dos le dan utilidad positiva a ese recurso. Entonces, bueno, va a envidiar, claramente, porque a él no le tocó nada y al otro le tocó todo. Entonces, ok, sí está claro. Entonces, este concepto es demasiado fuerte en general. Ahora, fíjense en este otro, el segundo, que es sin envidia, excepto un recurso, salvo un recurso. Es decir, que ahora lo que yo, cuando yo evalúo los paquetes de los demás, yo le puedo quitar uno y mido eso quitándole un recurso. Entonces, lo que yo dije antes, ahora eso se puede lograr. Esa es cuando hay un solo recurso y dos agentes que quieren el recurso, esa es sin envidia, salvo un recurso, porque lo que le tocó al otro, si yo se lo quito, ahora no hay nada. Entonces, bueno, cero es igual a cero y no hay problema. ¿Ok? O sea que si yo tolero quitarle a algún recurso a lo que a los paquetes de los demás, que puede ser ad hoc, ¿no? Ese G depende del paquete del otro. ¿Ok? Entonces, bueno, si esta inecuación ocurre, o sea, cuando yo evalúo mi paquete es mejor que cuando yo evalúo el paquete del otro, excepto este recurso, entonces está bien la cosa. Yo, digamos que se cumple mi definición, es libre de envidia, es sin envidia, salvo un recurso. Y hay un concepto un poquitín más fuerte, que es sin envidia, lo voy a llamar FX, digamos en abreviación, es sin envidia, salvo todos los recursos positivos de los paquetes del otro. Entonces, cuando yo mido, yo soy el agente I, digamos, y yo miro el paquete que le tocó a otro, y yo miro todos los que yo considero buenos, o sea, tienen utilidad positiva. Entonces, si yo se los quito, uno, una vez, no todos a la vez, sino si yo le quito uno de esos, bueno, mi paquete es mejor que el paquete del otro menos ese recurso. Entonces, si eso pasa siempre, entonces se llama libre de envidia, la envidia salvo un recurso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construir? Ya esto no se puede, esta la descartamos porque es muy fuerte. Estas pueden existir y cómo construirlas, y más aún, cómo construir reparticiones que sean óptimas, eficaces, maximales de alguna manera y libre de envidia, según los conceptos que se puede lograr, este no. Entonces, hay un resultado muy bonito del año 2019 que dice que los máximos de Nash para logran, los máximos de Nash significa esto, ¿no? Recuerden, son los que optimizan, maximizan este producto, ¿ok? Este producto, dada F, yo miro todas las F y las que son maximales, según este producto, son los que están en este conjunto, los máximos de Nash. ¿Ok? Bueno, esos tienen la propiedad de ser, no, me perdí. Estoy aquí. Tienen muy buenas propiedades. Son Pareto optimales y al mismo tiempo producen alocaciones que son sin envidia, salvo un recurso, o sea, de este tipo. Bueno, entonces, bueno, maximizar, buscar los máximos de Nash ya es una manera de conseguir eficacia, o sea, la Pareto optimalidad y esta
cosa que sea bien repartida en los recursos, en el sentido de que no haya envidia, por lo menos salvo un recurso. El problema de esto, no, esto es un resultado muy bonito, pero el problema es que calcular los máximos de Nash, como había dicho antes, es computacionalmente complejo. Entonces, una pregunta es, ¿hay maneras de calcular alocaciones que sean Pareto optimales y libres de envidia de una manera rápida, computacionalmente eficaz también, ¿no? Esta no sirve. Entonces, sí se puede, pero déjenme darles un ejemplo aquí para que vean un poquito de cómo están funcionando las cosas. Yo no voy a dar muchos ejemplos, pero por lo menos este ejemplito y hacer unas cuenticas para que entiendan bien de qué se trata, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo dos recursos y tengo dos agentes, el 1 y el 2. La utilidad que le da el agente 1 los recursos es, para él vale 10 el primero y 10 el segundo. Los dos son y tienen esa utilidad, digamos. Esto no está normalizado, no está entre 0 y 1, nada. Cada uno le da la utilidad que quiere. Y el 2 le da al recurso 1 le da 3 y al recurso 2 le da 2. ¿Ok? Y fíjense, aquí hay dos reparticiones que están definidas por esta tablita que dice el 1 va al 1, el 2 va al 1. Esa es F. Perdón, no sé qué pasó aquí. ¿Ok? Y la segunda, la G, dice el 1 va al 2 y el recurso 2 va al agente 1. ¿Ok? Bueno, esas son las dos alocaciones que yo voy a estudiar. Entonces, ¿cuáles son los paquetes? Los paquetes es, ¿qué le tocó al 1 en la primera? Al 1 le tocaron los dos, ¿ok? Entonces, en la primera, el paquete al 1 vale 20 porque le tocaron los dos y esa es la suma de estas dos cosas, ¿ok? Y a la gente 2 no le tocó nada, o sea que tiene 0, no le tocó nada, ¿ok? Y para G, ¿qué le tocó a 1? A 1 le tocó, no, perdón, a la gente 1 le tocó 2. Creo que me equivoqué aquí. A la gente 1 le tocó 2. O sea que, perdón, aquí es... Me equivoqué. ¿Está bien? No sé, ya va. ¿Por qué aquí puse 3? No, ahí debería ser 2 porque el recurso 2 le tocó a la gente 1. La imagen inversa del 2 a través de la G es R1 y la utilidad de R1 con U2 es 3. Es 3. Este 3 está bien, entonces. Parece que sí. Sí, 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 está bien. Está bien, perfecto. Y a la gente 2 le tocó E1 y 1 vale 10. Está bien. Para el agente 1, el R1 vale 10. Está bien. Entonces, si yo calculo aquí el bienestar social utilitario, que es la suma, este vale 20, este vale 13, y aquí el producto vale 0 y este vale 30. Y en realidad estos son los máximos. Este es un máximo de Nash, este 30 en este caso. Hay que hacer los cálculos, pero eso es. Este es un máximo utilitario aquí. Entonces, fíjense, bueno, no son los mismos. Esta que está aquí, G, es buena en el sentido porque ya sabemos, por varias razones, yo ya sé que es un máximo, esta tiene buenas propiedades, es un óptimo de Pareto y es F1. La otra
perdón, la otra, ¿dónde está? Aquí. Esta F no es F1. No es F1 y es muy fácil ver porque el agente 2 está siempre envidioso. Aunque le quites uno, siempre le va a quedar otro porque este tiene dos. Entonces, claramente, el agente 2 siempre está envidiando al agente, a lo que le tocó al 1 en esta que está aquí. ¿Ok? En F. Ok. Entonces, fíjense, este cuadrito aquí, esta tablita, recapitula un poquito los cálculos del ejemplo. Ese en realidad es un máximo, pero no es F1 por esa simple razón. La otra, como es un máximo de Nash y el teorema que vimos antes, es Pareto, es un óptimo de Pareto y este también. ¿Por qué es un óptimo? ¿No? Ya para las utilitarias, los maximales son óptimos de Pareto. Eso lo dije por qué hace rato. Ok. Entonces, en general, lo que está aquí es que calcular estos maximales es fácil, pero uno no tiene, en general, como muestra este ejemplo, uno no tiene alocaciones que sean justas en el sentido de que hay envidia, y eso no es bueno. Entonces, miremos un caso particular, que es el- el caso particular que nos va a ocupar, que son unas utilidades binarias generalizadas. Utilidades binarias son 0, 1. Estas son un poquito más generales. A cada recurso uno le va a asociar un número positivo y entonces la utilidad que cada agente le da a ese recurso puede ser o 0 o ese número. Es un poco, al principio le habíamos dado utilidades, no me acuerdo el nombre en español, buyer, el que compra, es así como un precio. Pero bueno, son las utilidades ahora pueden ser, para cada recurso, pueden ser 0 o PK. Eso es todo, y son aditivas. ¿Ok? Entonces, eso es todo. Eh, no, por supuesto, cada recurso tiene dos posibilidades y no son idénticas, es decir, que hay esas dos. El 0 es como, bueno, yo no quisiera mucho eso, no me interesa. Eso sí, me interesa, estoy dispuesto como cuando habíamos pensado como a pagar un precio, digamos, bueno, en fin, yo no. Pero bueno. eh, Esas son las utilidades que vamos a considerar en general de aquí en adelante. Y hay algo que es muy importante, que es muy fácil, que es que este lema es crucial para entender muchas cosas, que es que las reparticiones que son maximales para el bienestar social y utilitario, que es la suma, ¿ok? Son aquellas, exactamente aquellas, que maximizan cada recurso. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sé, cuando yo agarro un recurso, ¿ok? Y yo veo los valores que cada agente le da a ese recurso. Yo agarro el máximo. Si ese recurso yo se lo doy a uno de ellos, de los que maximizan, está bien. Esa alocación va a funcionar, va a ser un máximo. Eso es muy fácil ver. Pero eso es fundamental para pensar en, en funciones que van a hacer Pareto optimales. Más aún, en el caso de este tipo de utilidades, ya sabíamos que las que eran maximales tenían que ser optimales, porque si no fueran optimales, es muy fácil ver aquí, si son dominadas, pues
cuando uno hace la suma de estas cosas, va a obtener algo más grande. O sea que no puede ser. Las que son maximales no pueden ser dominadas. Son Pareto optimales. Entonces, en el caso de las utilidades binarias generalizadas, las que tienen, cada gente le puede dar dos valores, uno de los dos valores, 0 es uno de ellos siempre, eso es importante, o un valor PK a cada recurso RK. Entonces, en ese caso, hay una equivalencia. En general, esto no es verdad que PO, la Pareto optimalidad implica la maximalidad, eso no, pero en el caso de este tipo de utilidades, sí. Ok. Eso es relativamente fácil de calcular, no es complicado, ahí no hay nada. Uno trata de ver y funciona, las cosas funcionan. Ok. En particular, ¿qué quiere decir eso? Esto es interesante por lo siguiente, porque en general, tener los óptimos de Nash no me dan una de estas. En este caso sí. En el caso de utilidades binarias generalizadas sí, porque ya sabemos que los óptimos de Nash, por el teorema de Karagianis de antes que evoqué, este que está aquí, sabemos que los máximos de Nash son F1 y Pareto optimales. Esos óptimos de Nash son muy buenos, aunque, como lo he repetido, son difíciles de calcular. Bueno, esos óptimos de Nash también van a maximizar el bienestar social utilitario, cosa que no es verdad siempre, por este resultado, porque en el caso de estas utilidades, Pareto optimalidad implica que el bienestar social de esa alocación es maximal, el bienestar social utilitario. Bueno, así las cosas, la pregunta es, ok, pero el Nash es difícil de calcular y nosotros tenemos esto, que está aquí, y habrá manera de calcular usando este lema y alguna idea adicional de calcular algo que sea eficaz. Porque en general estos no son eficaces, los máximos. Sabemos que son optimales, pero pueden producir envidia. Entonces, la idea es, bueno, vamos a tratar de ver si podemos inventar algo que nos produzca una alocación sin envidia, salvo un bien por lo menos. Y eso es muy sencillo. Y aquí está la idea. La idea es hacer la repartición usando, la idea es simple. Hay dos cosas que hay que usar. La primera, una no puede escaparse de asignarle el recurso a un agente que le da el valor máximo posible. Eso es inevitable por este lema. Bueno, la otra cosa es que yo quisiera que la repartición sea lo más justa posible. ¿Y cómo hago para hacer eso? Bueno, lo que hago es, al principio, yo voy a tener aquí un vector de parcial, digamos, en cada vuelta de mi algoritmo, en cada paso, yo evalúo parcialmente las utilidades de cada agente. El agente 1, el primero, el agente 2. Al principio, todo el mundo tiene utilidad 0. ¿Ok? Y ahora empiezo a repartir los recursos. ¿Ok? Empiezo a repartir los recursos y digo, bueno, estoy, digamos, repartiendo el recurso K y ya aquí tengo las utilidades parciales y digo, bueno, veo cuál es la utilidad maximal de ese recurso K. ¿Ok? Y veo cuáles son los agentes, este conjunto, son los que le dan esa utilidad maximal. ¿Y ahora qué hago? Ahora miro en este vectorcito cuáles son las utilidades aquí para estos señores que tienen el valor mínimo. ¿Ok?
¿ok? Calculé cuáles son los que maximizan. Y por aquí aparecen algunos que maximizan. Esos agentes, ahora miro el valor parcial, o sea, la utilidad parcial que tienen hasta el momento en que he repartido, digamos, hasta RI recursos. Hasta ese momento hay ciertas utilidades y miro de los que maximizan cuál es el más chiquito, ¿ok? De esos valores. Y ahora miro los agentes que son, se lo doy al primero, digamos, de los agentes que tienen la utilidad más chiquita. Y haciendo eso, el recurso se lo doy a ese agente, ¿no? El primero de los que minimizan, de los que tienen una utilidad mínimo hasta ese momento. Bueno, ahora pongo al día mi vector. Ponerlo al día es que una vez que repartí ese recurso K, se lo doy a este lo pongo al día. Es decir, a ese se lo aumento en este valor, alfa K, digamos, era este, ¿no? ¿Ok? Y los demás se quedan igual. Es muy sencillo, ¿ok? Es muy sencillo. Repito, cada vuelta de mi algoritmo, hasta que agoté los recursos, cuando voy a repartir el recurso K, se lo doy a la gente que maximiza y que por el momento tiene la utilidad más pequeña, el primero que tiene la utilidad más pequeña. Eso es todo. Bueno, ese algoritmo tan sencillo, es un algoritmo muy sencillo. Su complejidad es m por n, digamos, el número de pasos, no es exponencial, es polinomial, y funciona muy bien. O sea, lo primero es que eso me da una alocación maximal, eso es claro. En nm operaciones, eso está también claro. Lo que no es claro es que es F1. Esto sí, que es Pareto optimal, porque esto viene del hecho que maximiza el bienestar social utilitario. Y eso viene de el hecho que usé mi pequeño lema fundamental que dice que las que maximizan son las que cada recurso le da a uno al máximo valor, a un agente que le da el máximo valor posible. Eso puede ser muy malo si uno no tiene en cuenta este paso del algoritmo, que es una especie de distribución justa. Se lo doy a uno que tiene los valores parciales más pequeños. Y eso es lo que hace, eso es lo que va a hacer justamente que sea F1. Bueno, no le doy la prueba porque hay que fajarse, pero esa parte del algoritmo es lo que hace que sea F1. ¿Ok? Bueno. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero es para prever. Comenzamos 10 minutos más tarde, entonces todavía tienes como unos 10, 15 minutos. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, yo había dado aquí dos nociones, ¿no? Una que era sin envidia, salvo un recurso, y una un poquito más fuerte que es sin envidia, casi, digamos, salvo los recursos positivos que la gente en cuestión evalúa de manera positiva, ¿no? Este concepto es un poquito más fuerte y resulta que con una ligera modificación de mi algoritmo, aquí, el mismo algoritmo, con una poquita modificación. ¿Cuál es la modificación? Que yo voy a ordenar mis recursos de manera que primero pongo el recurso que tiene una utilidad más grande y así los voy ordenando de manera decreciente. Con esa simple hipótesis, el mismo algoritmo, salvo que el orden aquí va a ser ese, me da, se prueba, eso hay que probarlo, me da una alocación, una repartición de recursos que es, como antes va a ser peor porque es maximal, pero esa es EF, es un poquito mejor desde el punto de vista de la justicia, porque es no solo que si yo le quito un recurso, sino que le quito cualquier recurso a lo que le dan a otro, cualquier recurso que yo evalúo positivo y no me va a dar envidia. Entonces, bueno, entonces eso es un poquito mejor.
Ahora, uno hace un poquito ese reordenamiento que uno hace al principio del algoritmo, que es ordenar las cosas de el poner el primero, el que le da utilidad más grande. Eso cuesta un poquito, pero no mucho más. Eso es en M log de M, eso no es un costo muy grande. Entonces, también tenemos eso. Ahora, bueno, esas son las dos cosas que tenemos. Tenemos pero tenemos maneras muy sencillas de calcular reparticiones que son de este tipo y por supuesto además que son que maximizan el bienestar social utilitario. Estas dos cosas son importantes. Y la otra cosa importante es que son muy fáciles de calcular, que es ese algoritmo que les puse antes. ¿Ok? Bueno, eso tiene ciertos límites, pero déjeme darle ciertas cosas. F1, ser libre de NVIDIA no implica, uno puede construir ejemplos muy sencillos, no implica que la alocación es un máximo utilitario, no da una de maximal para el bienestar social utilitario. Ni siquiera esto es verdad. Uno tiene optimalidad de Pareto y ser un máximo no va a dar una libre de NVIDIA. ¿Ok? En general, ¿no? En estos escenarios restringidos de utilidades binarias generalizadas. Tampoco es cierto que si yo tengo F1, Pareto optimalidad y máximo de Nash, máximo utilitario, yo voy a obtener un máximo de Nash. Tampoco es verdad. O sea, son diferentes. Sin embargo, hay casos en que esto que está aquí me da un máximo de Nash. ¿Ok? Estos conjuntos, ya yo sé que un máximo de Nash implica estas dos. Entonces, yo sé que hay casos en que estos dos conjuntos es no vacío. Las alocaciones que son Pareto optimales, sin envidia, salvo un recurso, y son al mismo tiempo máximo de Nash y máximo utilitario. Producen bienestar social utilitario maximal y bienestar social de Nash maximal. Eso puede existir, o sea, no es incompatible. La otra cosa que es que estos algoritmos que están aquí producen máximos utilitarios y sin embargo no producen una alocación que produce un máximo igualitario. O sea, hay muchos ejemplos. Recuerden que esto, ¿dónde es que está mi definición de bienestar social e igualitario? Es, yo miro las utilidades que le da cada gente a su paquete y agarro el mínimo. Es la manera de medir el bienestar social igualitario. Es decir, el peor de los casos, el peor de los casos, el mínimo, lo más chiquitico. Y entonces estas alocaciones producidas por el algoritmo no producen un máximo igualitario. O sea, hay casos en que no. Muchos casos. Pero tienen esa propiedad de ser bien repartidas en el sentido de que producen alocaciones Pareto optimales y sin envidia. Y esta mejora aún. Si uno ordena un poquito las cosas antes, entonces produce una que produce envidia, salvo todos los recursos positivos. Ok. Hay un concepto del que yo no hablé, pero no voy a hablar. Sí quiero decir que en el trabajo que hicimos, esto funciona para tareas también. Tareas son, uno aquí supone al principio que uno tiene recursos y que los recursos son cosas buenas.
Pero resulta que hay casos en que los recursos pueden ser cosas malas, como tareas, cosas que uno tiene que hacer y que, entonces, yo no quiero esto. Entonces uno podría pensar que las utilidades son de este tipo, pero evaluadas en los reales negativos. Aquí son los reales positivos en realidad, ¿no? Estas cosas de las que hablé, pero uno podría pensar que va de los reales negativos a cero. Y esas son las que uno llama tareas. Los algoritmos similares funcionan para las tareas, es decir, conceptos similares y todo funciona bien. Es lo que... Y cuando uno mezcla tareas con cosas buenas, ah, ya hay que cambiar el algoritmo un poco, pero tenemos algoritmo. Eso último que aquí, ese último punto, en escenarios mixtos donde hay bienes, cosas que son evaluadas positivamente y cosas que son evaluadas con utilidad negativa, bueno, eso no está terminado, digamos, está chequeado, las cosas funcionan, hay que terminar la... Perdón, ¿hay pregunta? No, fue un micrófono abierto. Ok, ok. Entonces, bueno, eso es esencialmente lo que quería contarles. Y bueno, estas son digamos, en este artículo del 2023 están los detalles, digamos, y no son complicados, yo creo que es fácil de leer si les interesa. Y como les decía antes, bueno, este libro es muy bueno porque tiene todo sobre, digamos, un buen recuento sobre repartición de recursos, los problemas que van de bienes que uno puede dividir en pedazos como un pastel, bueno, herencias y cosas de ese tipo que son más complicadas cuando hay casa, aviones, carros, en fin, bueno. Y Divorcio. exacto, cuando hay esos problemas, cómo se hace, o familias, herencias, es más complicado cuando hay mucha gente. Ok. eh, y yo les recomiendo, yo no sé si esto se puede conseguir, pero yo tenía tiempo que no veía este trabajo y hoy lo estuve viendo y es excelente. Es un buen recuento en español sobre cosas que son complicadas y está muy bien explicado en este trabajo de María Victoria. Estaba muy contento de verlo. Ah, Se me había perdido, se lo pedí y inmediatamente me lo mandó y o sea, lo recomiendo. Bueno, eso es lo que quería contarles hoy. Eh, para entender estas cosas hay que entender un poquitico hay que saber sumar, multiplicar y ya. Prácticamente. La matemática no es complicada, la combinatoria puede ser complicada, pero la matemática es súper sencilla y las ideas muy naturales, en realidad, ideas muy naturales. Por ejemplo, déjenme decirles por qué esta cosa es buena. ¿Por qué el máximo de Nash porque, tiene buenas propiedades? No está sorprendente porque cuando uno trata de maximizar con el producto, las cosas se distribuyen bien. Entonces, estas cosas de que se produzca poca envidia, producir alocaciones sin envidia es natural cuando se está usando el producto, cuando se maximiza eso, ¿no? Hay que repartir bien las cosas, si no, no se obtiene un máximo. Ese es el punto. Bueno, y después, bueno, ver que un óptimo de Pareto es otra cosa, pero... Ramón, el G que está en la definición de NVIDIA, salvo un recurso,
ese es el hijo de la panadera, digamos. Sí, ese es digamos, ese G, el que yo le quito al paquete del otro para evaluar y decir, bueno, si yo se lo quito ese G, lo que le dan al otro no es tan bueno para mí. O sea, por lo menos, si en el supuesto de que ese G se desaparezca, yo no envidio. Ahora, en realidad, lo que pasa es que en la realidad, si yo no se lo quito, hay envidia. Pero yo digo, bueno, yo voy a tolerar, es decir, yo voy a ser un tipo tolerante y decir, yo no voy a envidiar si yo logro quitarle un recurso hipotéticamente al otro y yo obtengo mi evaluación mejor, mi utilidad sigue siendo mejor. Eh, Vamos a poner un caso, por ejemplo, eh, a, a Wilfredo le dan un yate para que vaya al lago y le dan un barquito. Y a mí me dan un barquito. Cónchole, y cuando yo evalúo y digo, cónchole, a Wilfredo le dieron dos cosas, ese yate tan bueno. Y yo digo, bueno, pero bueno, a lo mejor es que Wilfredo se merece ese yate, porque las matemáticas que hace Wilfredo son muy voladas y por eso se ganó ese yate con esas matemáticas tan bonitas que hace. Entonces, bueno, y le digo, bueno, pero supongamos que no le dan ese yate, ¿qué le tocó? Ah, bueno, le tocó lo mismo que a mí, una canoa. Y a mí me tocó una canoa, yo no. Ok. Entonces, son situaciones donde uno dice, bueno, si hay algún recurso que yo hago hipotéticamente desaparecer, no, no. Claro, pero el G depende del J, o sea, Sí, sí, el G depende del paquete del J, no es fijo, no es no fijo, fíjate. ese G está en este paquete, ¿ok? Puede ser que sea, bueno, está Víctor ahora y está Cristina. Y entonces a Wilfredo le quito el yate, pero por ejemplo a Víctor, cuando lo evalúo, cuando voy a ver lo que le tocó a Víctor, a Víctor le tocó un Maserati y una canoa. Ah, bueno, entonces el Maserati a lo mejor lo que le tengo que quitar. O nada, porque a mí a lo mejor a mí el Maserati no me interesa y yo no lo evalúo, no, le doy valor cero. ¿Ves? Pero por ejemplo a Cristina le dieron, no sé, le dieron unos libros interesantísimos que a mí sí me interesan. Y digo, bueno, si yo le quito ese libro a Cristina, a lo mejor la evaluación, los recursos dependen del paquete que le tocó al otro. Pero como hay mucho, eso va a variar, ¿no? Ese G varía en cada paquete. Y aquí igual. Lo que pasa es que aquí es todos, yo, no basta que yo le quite uno, sino yo tengo que probar quitándole todos, por lo menos uno, y que esta inecuación funcione. O sea que yo evalúo mi paquete mejor cuando yo le quito, cuando haga las pruebas, quitándole todos los recursos que yo pienso que son buenos. ¿Ok? Entonces es un poquito más fuerte. Y es un poquito más fuerte y todavía menos fuerte que quitarle cualquiera, porque puede ser que haya recursos que yo no evalúe positivos. Eso es un poquito diferente. Cuando son todos, es otro concepto que yo no escribí, que se llama EFX0, que es un poquito más fuerte y es distinto. Y es muy fuerte, por ejemplo, el algoritmo modificado que me produce una de estas de este tipo no me produce una de las más fuertes. Por eso no lo escribí. Es un concepto muy fuerte. Ramón, ¿esto tiene alguna relación con los equilibrios de Nash? Ya que también ahí aparecen situaciones en las que se puede optimizar
las utilidades de un juego, o sea, en teoría de juego. O sea, No sé, la verdad que no sé, no sé. No sé si uno puede utilizar esos conceptos acá, no sé. Yo les cuento que cuando yo comencé a trabajar en esto, y todavía sigo pensando en, digamos, pero los primeros trabajos que yo hice en esto eran Mm. usando conceptos que son muy distintos a estos, ¿no? Aquí, una manera de evaluar algo bueno, digamos, uno quiere, es decir, que bueno, que sea un óptimo para un bienestar social, y aquí hay tres tipos, ¿ok? Eh, a mí me interesaba maneras de evaluar, maneras de tener esto, estas utilidades me parecen algo muy eh, sui generis, y los números me parecen un poco, pueden ser muy engañosos, muy subjetivos, cómo uno evalúa esto, ¿no? Entonces, una manera de quitar un poquito menos es decir, poner eso simplemente de manera, ¿cómo decir? Estructural, ordinal, un orden de preferencia. Es decir, en vez de poner números y decir, por ejemplo, eh, como acá, la utilidad de estos recursos valen 10 y entonces decir, bueno, la utilidad, estos valen igual para uno y para U2, este uno, perdón, el uno, el R1 es mejor que el R2. Y claro, la cosa es muy diferente, ¿no? Es decir, cuando uno tiene números, es mucho más fino que cuando tiene simplemente órdenes. Y yo lo que traté de hacer, por lo menos en un caso muy sencillo, y hay algunos resultados, es tratar de ver qué son reparticiones buenas en casos completamente sin números, cuando lo que hay son preferencias. Bueno, hay algún resultado, pero es complicado. Esto me parece más sencillo de entender que sumar, multiplicar, tomar un mínimo, eso es mucho más sencillo que, ah, las agregaciones aquí son estas, ¿no? Suma, producto, tomar el mínimo. Cuando uno quiere agregar esas estructuras ordenadas, tiene que inventar métodos que son, bueno, Ramón, creo que mencionaste al comienzo, o sea, cuando tú tienes una torta y son solamente dos participantes, sí, eh, la repartición justa es que uno pica y el otro escoge. Pues esa es claro, una manera de hacer donde no hay envidia. donde no hay envidia. Pues Exacto. claro, el que Uno pica va a garantiza. picar lo más balanceado posible porque Exacto. no va a poder escoger. Ahora, Exacto. tú mencionaste que el caso de tres se había resuelto y se puede explicar de una manera sencilla No, son no. complicados. No, no es tan complicado, pero no, no es sencillo. No, no, yo soy incapaz de hacerlo en 5 minutos. Ah, Por eso, por eso les recomiendo este trabajo de María Victoria. En realidad, en este libro está la solución para tres, que no es, ellos tienen una solución interesante, Brahms y Taylor, para tres. Ya eso está resuelto antes, con métodos muy complicados, en un número de etapas, bueno, complicado. Ellos lo resolvieron de una manera muy sencilla para tres. Digamos, muy sencilla en un número finito de etapas, de cortes, digamos, de la torta. Y decir, bueno, yo corto, usted agarra este pedazo, usted agarra este, y así, ¿no? O usted le toca, escoja, y así. En este trabajo de Brahms, Taylor y Zwicker, se resuelve para cuatro
Y ahí aparece, digamos, para 4 y ellos no lo hacen para n cualquiera, pero de ahí se ve la idea, digamos. Y eso está en el trabajo de María Victoria, que lo resuelve para n, pero la idea ya está, digamos, esencialmente en este trabajo. Es muy ingenioso. Yo digo, estos trabajos vale la pena leerlos porque son muy bonitos, no es complicado. ¿Viste? Yo se los recomiendo. Son fáciles, digamos, yo creo que son muy bonitos, son muy bonitos. Eh, eh, el tema es fascinante. Y en realidad estos temas son interesantes. Hay muchos conceptos de los que yo no he hablado sobre proporcionalidad. La proporcionalidad en estas cosas, como en las tortas, por ejemplo, o incluso con utilidades, esos son cosas de las que comenzaron a trabajar los analistas polacos de la escuela polaca. Hugo Steinhaus fue el primero y bueno, sus discípulos y es muy interesante la manera, los resultados a los que ellos llegan. Eh, Vamos a una preguntita. sí. No oigo. Ah, Neftalí. ajá. Sí, Sí, quería sí, hacerte una pregunta que me quedé con una duda. sí. Bueno, dudas tengo. Muy interesante, ¿verdad? El trabajo, Ramón. Me encantó mucho. Y quisiera tener una copia bueno, de tu artículo y de la tesis de María Victoria. Sí, Este, yo puedo enviarte eso a lo que esté interesado con mucho gusto. chévere, chévere. Pero una Sí, cosita, cuando tú inicialmente que mostraste el escenario, las funciones de utilidad les colocaste un subíndice. Ese subíndice corresponde justamente a los agentes, ¿no? sí, 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 sí. Ah, ok. Pero luego, cuando defines las funciones binarias generalizadas, no vi el subíndice en el slide que colocaste. Sí, sí. Digamos que cada agente, perdón. Em, ah, Ahí. ahí no lo puse. Sí, Ah, tienes razón, no lo puse. Digamos, cada agente tiene su función y es ok, una función de este tipo. ok, ¿Ok? ok, Que ok. cumple estas condiciones, ¿no? Una función que va, en realidad, en lo que presenté, va en los reales positivos, ¿ok? Porque Chévere, estaba hablando de bienes, ¿no? Cosas que uno evalúa. Lo peor es cero, pero positivo, ¿ok? Y entonces claro. aquí, este PK es un real positivo, Ujú, estrictamente positivo, ¿ok? muy bien, Y entonces cada agente tiene su función de utilidad así. O sea, le asigna a cada recurso un valor que puede ser este o puede ser este. Puede ser cero o puede ser PK. ¿Ok? perfecto. Y, y claro, cada agente tiene su función. No es la misma U para cada agente. Es una función que tiene índice I para la Sí. gente I. ¿Ok? Ajá. Sí. Sí, Ujú, sí, tienes razón en notar eso, ¿no? Cada agente tiene su función de ese tipo. muy bien. Sí, de verdad, bueno, tú tienes mi correo. Me gustó mucho, de verdad. Sí, Me gustó leerlo. es interesante porque digamos, es combinatoria, pero es sencillo. Pero hay problemas y muy interesantes rápidamente que no son sencillos. Por ejemplo, si, imagínate esto que está aquí. Yo voy a llamar funciones epsilon g binarias. En vez de poner cero,
yo pongo un numerito chiquitico, epsilon. También cada recurso puede ser epsilon o pk, y pk siempre más grande que epsilon. ¿Ok? Es decir, el epsilon corresponde uno podría decir, bueno, me interesa poquito. ¿Ok? Sí, Aquí no me interesa, pero no permito el caso en que no me interese, sino me interesa poquito. ¿Ok? Resulta, bueno, igual, uno puede definir el mismo algoritmo que está aquí. ¿Ok? Ese algoritmo, en ese caso, produce claramente un máximo utilitario, pero no va a producir, en ese caso, ese algoritmo no produce una que sea sin envidia, salvo un bien. En general, no. Y eh, hay una pregunta abierta ya. Es que para ese tipo de utilidades, donde yo pongo en vez de un cero un epsilon pequeñito, hay un algoritmo que sea polinomial, que no sea complicado, que me produzca una libre envidia. O existe, ni siquiera polinomial. Uno sabe que sí, porque la de Nash va, pero uno que sea polinomial. No sabemos ya. O sea, cambiando un poquitico el panorama de las utilidades, haciendo un poquito más general o cambiando cosas que podría parecer casi lo mismo. No, las cosas cambian. El cero juega un rol muy importante. Es un rol importante en este caso, ¿no? En el caso de nuestro algoritmo. está bien. Una pregunta, Sí, ya. Hice un comentario que cuando comenzó a trabajar con estas cosas, las funciones de utilidad estaban dadas por preórdenes. sí. En las cosas que, ok, la diferencia de eso, que creo que alguna de esas cosas vimos juntos cuando hace algunos años, la Ajá. diferencia de eso con esto es los métodos para trabajar o los cambios bruscos que ocurren eh, respecto a cuando sumo las utilidades, por ejemplo. O sea, eso me imagino que tiene muchas consecuencias porque si comparo teniendo preórdenes, por ejemplo, yo puedo tener un elemento, un recurso que me genera una utilidad y luego otro recurso que me genera una utilidad mejor que esta y en el preorden está uno seguido del otro, pero si yo la utilidad la mido con números, le puedo poner una carga que los aleja mucho. Por ejemplo, un 0 y un 10, por ejemplo. Entonces, no Sí, sé si esos sí. cambios son los que generan, si esos detalles son los que generan cambios bruscos, o genera que los métodos sean distintos, o el hecho de que sean preórdenes y no, digamos, por un lado preórdenes y por otro lado asignaciones de números como tiene usted ahora, eso es lo que ocasiona que los enfoques o las técnicas para hacer las demostraciones sean bien distintas. Hay varias dificultades. Son problemas muy interesantes, en realidad. La dificultad, varias, pero yo tengo esto que está aquí, excepto lo último, las funciones de utilidad. Entonces, aquí lo que tengo son preórdenes. Cada agente ahí, en vez de tener una función de utilidad, lo que tiene son unas preferencias, un preorden sobre los recursos. Bueno, ¿qué hago yo con eso? El problema es que hay varias cosas. La envidia no sé cómo definir, pero por lo menos para decir lo que es un óptimo. Óptimo según algo. ¿Ves? Aquí, ¿qué fue lo que hice? Aquí hice una suma y Ujú. entonces es fácil decir que yo le asocio un número a una función y después los estoy comparando esos números y decir, bueno, esta es mejor porque su número asociado me produce una utilidad mejor, ya sea para Nash o para este o para este. ¿Ves? Esos son números.
Y lo puedo hacer porque tengo estas utilidades, te las puedo combinar, agregar. Ahora, cuando no tengo números, ¿cómo hago? Entonces, lo que yo quisiera comparar son las funciones. Es decir, esta función es mejor que esta, ¿cómo hago? Y eso es algo que eh, uno puede hacer usando eso que tú estudiaste, que alguna vez en algún artículo y que Franklin y yo hicimos también, que es se llama la regla de dominancia. Si el conjunto donde f domina a la otra función g grande es mejor, es más gordo de alguna manera, eso es lo que hay que ver, que el conjunto donde g domina f. Entonces, ahí se establece un orden, son cosas completamente ordinales y bueno, tratar de encontrar óptimos de ese tipo, pero la manera de comparar los conjuntos es lo que es complicado. Claro. Eso es lo que, y eso es lo que, bueno, ahí en algunos casos es fácil, en algunos casos de cosas de 2 niveles es muy fácil, pero bueno, en los casos generales es muy complicado y no tenemos problemas. Sí. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Hay un comentario en el chat de Guido, Ramón. ¿Perdón? Hay un comentario de Guido que Ay, perdón, que no. Era respondiendo a una pregunta que había preguntado si existe algo con el máximo de Nash. Leí alguna vez algo Aquí está. Ahí déjenme del ver que teorema no de lo había visto. Minimax. Uy, hay muchos mensajes. el teorema del Minimax de von Neumann. Sí, él le mandó una referencia. Creo que era la pregunta de Víctor Padrón. Ok. Sí. O sea, tiene que ver con los equilibrios de Nash, en teoría de juegos. Sí, pues este es el Se teorema acerca un poco. Ok, pues el teorema Si de usted checa el Neumann. artículo, se acerca un poco. El teorema Ok. Minimax de von Neumann. Neumann, que es de teoría de juegos. Sí, sí. Ok. Gracias. Ok. Quiero una- ¿Hay más preguntas? Bueno, un aplauso, pues. Sí, vamos a agradecer a Ramón. Gracias. Entonces, muchas gracias, Ramón. Excelente charla. Menos mal que Y me da mucha alegría ver a antiguos alumnos. De verdad, qué alegría verlos. Bueno, muchos de esos alumnos están algunos en Brasil, ¿no? Muchos. Otro en Chile. Bueno, voy a detener la grabación para quedar en confianza aquí. ajá.